Bueno, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Sabemos que es un horario donde ya todos estamos cansados después del trabajo, pero vamos a intentar hacer unos ejercicios, pues una presentación muy práctica. Esperamos que sea del mayor impacto para ustedes. Y digamos que cuando empezamos esta conversación, me gusta empezar con productividad en la era digital. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de transformación digital, muchas veces perdemos el foco en que todo esto, toda la implementación de tecnología se hace con un fin, con un propósito, ya sea de ser más productivos, de mejorar la satisfacción del cliente, de mejorar la rentabilidad, de mejorar los procesos, de disminuir los tiempos, pero es un mensaje que voy a repetir de forma insistente en toda la presentación y es: transformación digital o la tecnología no es el fin, es un medio para cumplir propósitos, es un medio para agregar valor a los productos, a los servicios, a los procesos, y que todo ello redunde ya sea en la productividad personal, en la productividad empresarial y demás. Entonces, solamente una pregunta rápida: ¿quiénes de acá conocen sobre el programa de transformación productiva? Unos pocos. El programa de transformación productiva es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nuestra tarea está en aportar a que los sectores que nosotros hemos identificado que tienen ventaja para competir a nivel nacional e internacional puedan ser más competitivos, más atractivos y de esta forma puedan llegar a mercados más sofisticados, más especializados y en el mejor de los casos mercados internacionales. En otras palabras, somos primos hermanos de Impulsa. Impulsa Colombia se dedica a impulsar el emprendimiento y la innovación, también del Ministerio de Comercio. ProColombia tal vez lo conocen un poco más. ProColombia ya se dedica a que las empresas ingresen en los diferentes mercados internacionales. Y por último, Bancoldex, que es ese banco de segundo piso también del Ministerio de Comercio, que de hecho hoy en día ya tiene una línea de banca de primer piso, ya ofrecen créditos de forma directa. Estos son los sectores que acompañamos y solamente para que veamos el sector de software y TI. No nos señala. El sector de software y TI es uno de los sectores prioritarios dentro de la agenda de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial no solamente como sector, sino también desde la capacidad de agregar valor a las demás industrias. ¿Vale? Aquí quiero preguntarles antes, ¿quiénes son de la industria de software o de servicios tecnológicos? Ok, la mayoría. Los demás de empresas de otras industrias. Ok, academia. Ok, ¿y de las otras industrias, de qué industrias hay? ¿Perdón? Frutas y verduras. Ok, banca. Biotecnología, nanotecnología. Comercialización. Gobierno. Perfecto. Bueno, entonces, ahí es cuando entramos a la industria. Digamos, solamente para que lo tengamos en un marco, cuando hablamos de la industria de software y servicios TI, nos estamos enfocando principalmente en empresas, ya sea que tengan producto propio, proyectos a la medida, fábrica de software, integración de software o de sistemas, testing, fabricantes de electrónica con software embebido, ya que estamos hablando de Internet de las cosas, de automatización y demás, o fábrica de videojuegos. Por supuesto, cuando hablamos de industrias 4.0, de la cuarta revolución industrial, debemos tener en cuenta que hay otros servicios especializados que se ofrecen a través de un sector que se denomina BPO o KPO, que ya son unos servicios ya específicos, algunos tipo call center u otros ya de asesoría. Y por supuesto el tema de moda. Estamos hablando en este momento mucho de economía digital, de economía naranja. ¿Qué tiene que ver la economía naranja con nuestra industria de software y servicios TI?
Básicamente, y este libro de Economía Naranja que se ha movido por diferentes lados, habla de software de contenidos. Lo principal es que cuando hablamos de economía naranja hablamos de todos aquellos productos o servicios con un alto contenido creativo o cultural que sea susceptible de tener protección intelectual. Entonces, ahí tenemos líneas muy delgadas como que si hacemos software a la medida, probablemente no seamos economía naranja, más si tenemos productos propios, metodologías propias, procesos propios, somos susceptibles de estar inmersos en economía naranja. Se habla mucho también de contenidos digitales, de videojuegos y demás. Es como para que empecemos a aclarar, pero por supuesto cuando hablamos de economía naranja también podemos hablar de diseñadores de modas, podemos hablar de turismo cultural, entre otros servicios. Miren, este es el mantra sobre el cual trabajamos alrededor de transformación digital y de economía digital en el programa de transformación productiva. Esto es un ejercicio y un análisis que hemos venido haciendo a través de muchos años. Sabemos que hay un desconocimiento muy fuerte y una baja apropiación de tecnología a nivel nacional. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que la oferta tecnológica con la demanda de los demás sectores, las demás empresas, está muy lejos. Miren, yo me fui a las empresas de tecnología y les decía, ¿por qué no se especializan? ¿Por qué no se enfocan? Pues por supuesto, además de muchos porqués, entre otros hay que pagar cuentas. Los que somos empresarios, hemos sido empresarios, sabemos que pagar cuentas, el día a día, eso nos genera una tendencia alta a desenfocarnos. Pero por otro lado, también es muy importante tener en cuenta que me decían, mire, no tenemos una suficiente demanda que nos jalone productos o servicios especializados y sofisticados. Entonces me fui con los de la demanda y les hice la misma pregunta. ¿Ustedes por qué no jalonan productos y servicios más sofisticados, más especializados? Y su respuesta es que no hay una suficiente industria nacional sofisticada y especializada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué nació primero? Es cuando decidimos empezar a ejecutar iniciativas, programas y ejercicios que nos permitiera cada vez conectar a las dos, tanto a la oferta como a la demanda. Es decir, y esto es un mensaje que quiero que se lo lleven, cuando hablamos de transformación digital, no hablamos solo de tecnología, ni hablamos solamente de cómo incorporar tecnología, sino que tenemos que especializar y sofisticar una oferta de servicios o productos tecnológicos jalonados por una demanda, o transformar digitalmente la demanda, pero impulsado por unos productos y servicios, ojalá nacionales y especializados. Porque también lo que pasa es que muchas veces cuando se empieza a promover la incorporación de tecnología, se hace con tecnología internacional, que eso tiene diferentes matices. No solamente costos, pero además soporte técnico, pero además muchas veces está sobredimensionado para lo que necesitan las empresas de nuestra industria local y por supuesto al ser sobredimensionado pues los costos no cuadran. Necesitamos generar un ecosistema de economía digital en Colombia y para eso necesitamos hacerlo jalonando tanto la oferta como la demanda. Y esto hablando de cifras muy rápido, sabemos que la industria de software y servicios TI es una industria que viene en un constante crecimiento en número de empresas, que las ventas de la industria cada vez son mayores. Se han hablado que han habido etapas de recesos y sobre todo cuando hablamos de exportaciones no necesariamente se reflejan las exportaciones porque la exportación de servicios no necesariamente se refleja en el flujo. Sabemos que exportar servicios no es fácil. Y las empresas tienen diferentes métodos de hacerlo y a veces no se ve en las cifras de exportación. Por otro lado, algo que es interesante es que por supuesto sabemos que la mayor cantidad de esta industria está compuesta por microempresas.
Pero por supuesto también es importante tener en cuenta que además de las grandes empresas, las microempresas son las que tienen empleado la mayor cantidad del capital humano en Colombia. Entonces, no necesariamente es catalogarlo como una industria pequeña, y esto es otra brecha fuerte que tenemos que romper en nuestro sector, y es que nos dicen, industria soporte. Primero, no somos una industria soporte, somos una industria de valor agregado. Otro de los mitos, somos una industria de empresas pequeñas. Lo que pasa es que en Colombia se miden las empresas por número de empleos y somos un sector donde los empleos pueden ser indirectos por proyectos o se mide por activos. Y los activos de nuestra industria no son grandes, muchos son activos inclusive intangibles. Entonces, cambiemos esos mitos, no somos una industria soporte, somos una industria de valor agregado en sí misma y hacia las demás industrias. Y segundo, no somos una industria de empresas pequeñas, sino que nuestro foco está en el conocimiento y nuestro principal activo está en el conocimiento. Y miren, hicimos un análisis hace un par de años para entender cómo era el comportamiento de las empresas frente a sus modelos de negocio. Entonces, quisimos entender qué porcentaje de las empresas, esto es basado en un muestreo, tenían producto propio, cuáles de ellas ofrecían servicios y cuáles de ellas tienen un modelo mixto. Lo que encontramos en proporción es que el 65% de las empresas ofrecen solamente servicios. Acá hay servicios de mayor valor agregado, como hay otros que son servicios básicos, software a la medida y demás. Solamente el 13% de las empresas tienen producto propio, más un modelo de servicios, pero tan solo el 22% tienen producto propio. Y miren, las cifras nos dicen, no estamos descubriendo que el agua moja, pero las cifras nos dicen que las empresas que tienen producto propio y que se especializan son las que más crecen y las que más exportan. Entonces, todavía tenemos una brecha muy grande y, por supuesto, con todo el cariño, muchas veces les digo a mis empresas, tenemos que dejar de ser la industria de se le tiene. ¿Tiene páginas web? Se le tiene. ¿Tiene aplicaciones móviles? Se le tiene. Soy de construcción, me hace desarrollo, se le tiene. ¿Tiene internet, inteligencia artificial? Se le tiene. ¿Por qué? Porque eso hace, que perdamos la capacidad de ser atractivos para los clientes, porque los clientes, tras de que no saben mucho necesariamente de tecnología, lo que pasa en muchas ocasiones es que ven a unos generalistas que hacen de todo y pierden la confianza. Pero venga, si este hace de todo, ¿yo qué le pido? Es diferente empresas que ya tienen trayectoria, que ya tienen experiencia, pero muchas veces cuando estamos iniciando, son empresas aún jóvenes, intentan ofrecer de todo para mantener ese flujo de caja. Entonces, nos vuelve menos atractivos, es decir, menos competitivos, y nos vuelve menos productivos, porque siempre tenemos que volver a aprender cómo trabajar con turismo, cómo trabajar con agroindustria o cómo hablar hoy de inteligencia artificial, mañana de Big Data y pasado mañana de Internet de las cosas. Miren, yo me puedo especializar por producto, por sector, por mercado, pero es importante definir focos, precisamente para hablar de una oferta más productiva, más atractiva y por lo tanto más competitiva. Sin embargo, también vemos que está creciendo el registro de derechos de autor, es decir, cada vez más existe conocimiento de valor asociado a esta industria y hacia allá es hacia donde queremos impulsar que vaya la industria de software y servicios TI. Y esto es importante, este es un sector de una alta tendencia a la asociatividad. Yo me atrevería a decir que después del sector de turismo, el sector de software y servicios TI es el que más clústeres tiene a nivel nacional. Eso es importante y lo hablábamos ahora con Alejandro. Digamos que estar en estas dinámicas de estos clústeres y estos grupos empresariales nos permite enterarnos de
proyectos que se están haciendo, de convocatorias, de articularnos, de integrarnos en diferentes iniciativas y de crecer juntos. Porque lo importante de trabajar en estas dinámicas es que solos llegamos, pero juntos llegamos más rápido. ¿Vale? Y dentro de los retos que hemos encontrado para la industria de software y servicios TI, por supuesto, por un lado está la conformación de estos ecosistemas digitales, donde tenemos que seguir desarrollando mecanismos y ejercicios desde lo público, desde lo privado, desde la academia, para conectar empresas de la oferta tecnológica con la demanda. Allí estamos desarrollando diferentes iniciativas, se han venido desarrollando diferentes iniciativas, pero se tiene que seguir impulsando. Por eso muy valiosa esta clase de ejercicios y tengo entendido que al final hay un espacio de networking donde finalmente se puedan seguir generando esas conexiones. Y por el otro lado tenemos que seguir impulsando el fortalecimiento empresarial, una estrategia empresarial sostenible, talento humano especializado y una oferta competitiva para la industria de software y servicios TI. Y miren, encontramos, en el 2008 hicimos el primer plan de negocios o el primer análisis del sector en el gobierno. Encontramos una industria fragmentada, poco especializada, orientada principalmente al mercado doméstico. Y en el análisis que hicimos en el 2017, volvimos a encontrar, a pesar de que crecieron las ventas más de la expectativa, pero volvimos a encontrar una industria poco especializada, fragmentada, orientada principalmente a un mercado doméstico. Por eso sabemos que tenemos que hacer un énfasis muy fuerte en que sea una industria que cada vez tenga más producto propio o servicios especializados, que esté enfocada en las prioridades de la demanda y que tengan una estrategia empresarial competitiva y atractiva para que así empecemos a hablar de especialistas globales. Hacia allá es hacia donde nosotros queremos que vaya la industria, hacia tener menos generalistas locales y más especialistas globales. Porque finalmente, cuando tú haces de todo, siempre algo te puede salir mal. Pero cuando te especializas, cuando tienes un conocimiento propio, cuando hay algo que te hace más atractivo, es más fácil que por allí tengas éxito en lo que te propongas. Y de allí entonces viene nuestro mantra y nuestra misión y nuestra visión para la industria. Pasar, como les mencionaba, pasar de una industria generalista local a una industria especialista global. Y para eso tenemos que trabajar en tres frentes principalmente. Por un lado, sofisticar la oferta. Sofisticar la oferta significa cómo llevarlos a que se especialicen o especialicen su oferta de productos o servicios por nicho, por tecnología, por sectores y demás. Tenemos que transformar digitalmente la demanda y generar, como les mencionaba al comienzo, escenarios de conexión entre los dos para que realmente se acerquen y podamos hablar de una verdadera industria 4.0. Si no es así, seguimos hablando de ejercicios por un lado con la oferta y dinámicas por otro lado por la demanda. Los empresarios de software siguen pedaleando, tratando de jalonar a la demanda y la demanda sigue pedaleando, tratando de entender la oferta. Porque también debemos entender que muchas veces nos convertimos en proveedores tecnológicos y lo que nos piden las empresas de la demanda es aliados tecnológicos. Que no me vengan a hablar de CRM, que no me vengan a hablar de ERP. Yo no sé qué es un ERP. Háblenme de cómo me mejoran mis indicadores de negocio. Y es así cuando la tecnología deja de ser un gasto y se empieza a volver una inversión. Porque cuando hablamos de inversión en una empresa, ¿qué queremos ver? Retorno. Y el retorno se puede ver tanto en la rentabilidad como en los indicadores de negocio. Por lo tanto, cada vez más que acerquemos la oferta con la demanda, tenemos que hablarlo en un contexto de beneficios reales. Es un ejemplo que siempre hago con las empresas y cuando hablamos, por ejemplo, de incorporar un software de gestión de clientes. ¿Cuál es el éxito basado en la implementación del software de gestión de clientes?
incrementar las ventas o incrementar la satisfacción o la retención de los clientes o la recompra de los clientes, dependiendo de qué sea lo que esté implementando, pero a lo que voy es, el éxito no es que el software esté implementado y ya lo formé. Yo ya fui, le di la capacitación y le entregué los manuales de uso. Porque entonces es cuando me he encontrado muchas empresas de la demanda que dicen, yo nunca entendí esos manuales. Y los que formaron ya se fueron. Y entonces, ¿dónde está el software? No lo estoy utilizando. Y en el mejor de los casos, lo que pasa es que muchas empresas utilizan estos software como los Exceles caros. Entonces, como un repositorio de información. Y un Excel caro, ¿qué pasa? No lo vuelven a comprar. Porque para eso siguen como un Excel. Por eso tenemos que hacer unos procesos muy juiciosos donde la transformación digital, el éxito no está en la incorporación de la tecnología, sino en cómo transformar a las empresas, sus procesos, sus actividades, en que entiendan cuáles son los beneficios y hagan un proceso sostenible de transformación digital. Precisamente porque no puede ser el fin la tecnología si no es un valor agregado. ¿Vale? Y por eso el mensaje que les decía que constantemente voy a decir, la tecnología no es el fin, es un medio para agregar valor. Y eso solo para ir cerrando un poco el tema del sector tecnológico y empezar fuerte a la transformación digital. Hay que entender que como empresarios o como sector del mundo de la tecnología, nos dicen que somos transversales. Pero para ser fuerte en lo transversal, tenemos que ser fuertes como negocio. Y como negocio es definir qué es lo que sé hacer bien, qué es lo que me diferencia de los demás y tener una estrategia sostenible como empresario. Hay que entender las dinámicas regionales y las dinámicas de la demanda. Porque, miren, los que somos técnicos tenemos una tendencia muy alta a enfocarnos en el producto. No en el valor que le voy a dar a mi cliente, no en lo que necesita mi cliente, ni en lo que se está moviendo en la dinámica. Nos pasa mucho a los técnicos. Entonces tenemos que trascender de ese discurso. Lo que les mencionaba, las empresas que más crecen, hemos encontrado que las empresas que más crecen en Colombia lo hacen con mercado internacional, aunque todavía son muy pocas las que se atreven a dar ese paso. Y necesitamos más especialistas globales que generalistas locales. Y por eso entonces empezamos a redondear. Cuando hablamos de transformación digital, cuando les mencionaba aquello de productividad en la era digital, es que entendamos que hay unos conceptos que tenemos una tendencia alta a manejarlos cada uno por su lado. Y es la productividad y la tecnología y la innovación. Cuando hablamos de productividad, ¿qué espera una empresa? Producir más con menos, o ganar más dinero, tener una mejor rentabilidad, eficiencia en los procesos, satisfacción de mis clientes, entre otros, ¿verdad? Y para ser más productivos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas diferentes. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo, porque un sabio dice, locura es pretender tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, cuando hacemos las cosas diferentes para ser más productivos como empresa, necesariamente, ¿en qué nos tenemos que apoyar? En innovación y en tecnología. Tenemos que diseñar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas metodologías, nuevas estrategias, cambiar el modelo de negocio. Ojalá soportado en la tecnología. Y precisamente cuando desarrollamos ejercicios enfocados en incorporar tecnología y en desarrollar estrategias de innovación, ¿en qué redunda? En eficiencia, en rentabilidad, en mejores procesos, en hacer más con menos. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de productividad hoy en día, estamos hablando de productividad en la era digital. Y miren, una metodología que nos transfirió el país de Corea del Sur
Ellos nos mencionaban que a través de toda su transformación que hubo en la industria, ustedes saben que Corea del Sur pasó de ser una de las industrias más pobres a una de las industrias más ricas del mundo. Se enfocaron, cuando hablaban de productividad, se enfocaban en 4 aspectos principales. A nivel interno, en procesos y en tecnología. Y a nivel externo, en talento humano y financiero. Ahora, veamos estos focos en 2 vértices. ¿Cuánto tiempo me toma implementarlo o tener resultados versus cuánto me vale implementarlo? Entonces, aquellas acciones que deberían ser realizadas en un corto plazo, que no me cuestan tanto ni me toman tanto tiempo, son precisamente cuando hablamos de la digitalización de los procesos y mejorar el uso de las tecnologías de la información. Ahora, si queremos seguir aportando a la productividad, también hay otros procesos donde también en poco tiempo podríamos tener resultados, pero tal vez nos toma más recursos frente a la inversión. Estamos hablando de automatizar los procesos y mejorar la producción basada en tecnología. Si se dan cuenta, de forma intrínseca, cada vez que hablamos de productividad en las empresas, y esto tanto para las empresas de tecnología como para las empresas de la demanda, estamos hablando de cómo hacer un uso eficiente de la tecnología. Lo que les mencionaba, locura es pretender tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y es lo que queremos empezar a romper esos mitos de lo que está pasando cuando hablamos de transformación digital. Y miren, estamos experimentando el tercer momento de la humanidad más fuerte. Por supuesto, pasamos de la revolución agrícola, luego llegamos a la revolución industrial. ¿Y ahora en cuál estamos? La digital, conocimiento. La revolución del conocimiento. La revolución del conocimiento, mire, hace unos años se decía, el que tiene la información tiene el poder. Pero hoy en día ustedes están en una conversación con amigos, familiares, conocidos. Si no saben sobre algo que están conversando en ese momento, ¿qué hacen? Google. ¿Van y prenden el computador? Ni siquiera. Ya lo tenemos a disposición de la mano. O sea, la información ya es de todo el mundo. Quien tiene la información hoy en día no tiene el poder. Hoy quien tiene el poder es quien tiene el conocimiento. Pongamos un ejemplo. Una base de datos de potenciales clientes ¿es información o es conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento asociado a esa base de datos? ¿Cada cuánto me compran? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué me compran de forma más frecuente? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué me abandonaron? Ese es un conocimiento que si seguimos utilizando Exceles caros, es muy difícil llegar a tener. O si lo seguimos haciendo de forma manual, es difícil llegar a tener. Hoy en día se habla de Big Data y Data Analytics. Miren, eso no es una tendencia, ese es el presente. Básicamente lo que nos ayuda es a tener información y conocimiento para tomar decisiones acertadas. Y adivinen cuál es el mejor amigo o la mejor amiga para tener conocimiento en las empresas. La tecnología. La tecnología es la mejor amiga para poder llegar a tener ese conocimiento. Por eso es que, nuevamente, la tecnología no es un fin, es un medio. En este caso, un medio para poder tomar decisiones en las empresas. Un medio para que ustedes lleguen y ofrezcan unos productos y servicios que las empresas de la demanda puedan sentir atractivos porque les están ayudando a ser mejores, a tomar decisiones a nivel de procesos, de negocio, de estrategias y demás. Y miren, cada segundo que nosotros estamos aquí conversando, está pasando un montón de información en la red. Se publican más de 7.000 trinos, más de 700 imágenes, llamadas, se transfieren datos, videos, correos electrónicos. ¿Qué estamos haciendo con esta información? Miren, ustedes se acuerdan del caso del señor, no me acuerdo cómo se llamaba, Carlos, en el restaurante de Medellín.
Don Carlos. El caso de Don Carlos fue tan viral, pero ¿quiénes fueron los últimos que se enteraron que el caso de Don Carlos había sido masivo? Los dueños del restaurante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, uno, si utilizamos la tecnología, la utilizamos en una vía, para contar un cuento, para contar lo que yo quiero contar, pero no para escuchar lo que necesito escuchar. Hay otros que dicen, mire, yo no quiero hablar de yo no necesito la tecnología o no necesito estar en redes, porque es que yo no lo voy a gestionar. Pero es que miren que toda esta información que se está transfiriendo lo que nos ayuda es a saber qué piensan de nosotros, qué hablan de nosotros, cada cuánto nos buscan, de dónde nos buscan. Si nos llega un correo de un potencial cliente, lo estamos guardando en algún lado, lo dejamos en el correo de más tarde lo atendemos. Esto está pasando, lo queramos o no. Y quienes están procesando esta información y quienes están utilizando esta información para tomar decisiones son los que cada vez tienen una ventaja competitiva superior a los demás. Y por eso es que les digo, el futuro es ahora. Se dice que vamos a hablar de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, que el Big Data, eso es ya. Eso es ya. Entonces necesitamos entender que es como es una decisión que hay que tomar. O lo hacemos o no lo hacemos. Está bien, tomen la decisión que quieran. Pero debemos tener claro que si no lo hacemos, si no nos montamos en este camino de la transformación digital, alguien ya lo está haciendo y luego alcanzarlo va a ser mucho más difícil. Y por eso me he encontrado con empresas de diferentes sectores que me dicen, mire, lo que pasa es que yo ya soy una empresa súper madura, yo ya tengo mis procesos, yo ya sé hacer mis cosas, yo ya tengo mis Exceles formulados, tengo mis cuadernitos comprados para dentro de 2 años. ¿Sabe qué? Luego hablamos de ese tema que usted me dice de transformación digital. Sin embargo, hay otras empresas que me dicen, no, es que yo hasta ahora estoy naciendo. Entonces, todavía no tengo los procesos definidos, hasta ahora estoy entendiendo qué tecnología, no sé, ¿sabe qué? Luego hablamos de ese cuento de transformación digital. Y eso es lo que nos pasa, que siempre lo dejamos para después, siempre dejamos para tomar la decisión en algún momento. Y lo importante que hay que tener en cuenta, grande, mediano, pequeño, es el momento de empezar. De que no nos coja la ola donde ya pasamos de moda. Y por eso es importante tener en cuenta que podemos estar ubicados en diferentes eslabones. O podemos ser empresas tecnológicas, tipo las que levantaron la mano, por supuesto, Hace Software, que su foco principal es desarrollar tecnología para agregar valor a las demás industrias. O podemos ser una empresa de base tecnológica, tipo Easy Taxi, creo que ahora Easy Taxi es Tapsi, ¿no? ¿O es al revés? Tapsi es Easy Taxi. ¿Cuál es el negocio de Easy Taxi? Servicio de transporte, intermediar un servicio de transporte. ¿Cómo lo hacen? Sí o sí a través de una herramienta tecnológica. O sea, su modelo de negocio se basa principalmente en la herramienta tecnológica. Es lo mismo que Domicilios. Domicilios.co, su negocio está en la alimentación, en la industria de los restaurantes, en la intermediación. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de unas herramientas o unas plataformas digitales. Eso está bien. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay muchos negocios que han empezado a evolucionar y a transformar sus modelos, valga la redundancia, sus modelos de negocio para soportarlos en tecnología de forma directa. Sin embargo, hay otras empresas, cualquiera de las opciones es válida, pero es importante tomar la decisión de hacia dónde se va. Hay empresas que dicen, mi negocio no es de base tecnológica, pero sí me apoyo en la tecnología para mejorar mis procesos. Por ejemplo, Toto es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes colombiana, más grande de Iberoamérica. Además, ha empezado a implementar tecnología en sus propios procesos. ¿Han visto las maletas que uno puede diseñar en sitio y se las fabrican? Uno vaya y le dice, mire, márquemela de esta forma y la personaliza.
como a través de tecnología. Hay ejemplos, por ejemplo, el caso de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Hemos desarrollado varios proyectos con ellos, donde, por ejemplo, empezaron a incorporar tecnología para reducir la deserción a citas. Entonces, a través de tecnología, generan unos recordatorios, unas estrategias diferenciales. ¿Y qué pasa cuando las personas dejan de faltar a las citas? Tienen menos médicos sentados sin hacer nada. Eso es mejorar la productividad de la empresa, ¿vale? Y cuando hablamos de todo este tema de cómo participar en los procesos de las empresas, cómo participar ya sea en empresas de base tecnológica o en empresas que se soportan en tecnología, sin duda alguna tenemos que hablar de servitización, porque muchas veces decimos es que es difícil exportar como empresa de servicio, pero también lo que se puede hacer es, como empresa de servicio de valor agregado, participar en un producto, servicio, proceso, modelo de negocio de una empresa de las demás industrias. Esta industria exporta. ¿Qué exporta? Su bien o servicio, su producto, donde intrínsecamente está asociado un servicio de la industria local. ¿Quiénes crecen? Crecemos todos. Entonces es importante que como industria empecemos a ver que es fundamental empezar a incorporarnos en estas cadenas globales de valor. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Especializándonos, porque es como nos podemos volver más atractivos para estas industrias que luego exporten nuestros bienes o nuestros servicios. Y por supuesto hay que entender cómo es el ciclo de adopción de tecnología. Hay un público inicial que son los que buscan tecnología y rendimiento. Entonces están los famosos gomosos, que estamos hablando del aproximadamente el 2,5% de la población. Los gomosos son los que dicen, mire, salió el nuevo iPhone, me lo compro. Salió la nueva plataforma, la compro. ¿Quiénes de acá son gomosos? De verdad. ¿Ninguno es gomoso? Hay un gomoso. Miren, estás dentro del 2,5% de la población. Hay otros que son los que llamamos los visionarios. Los visionarios dicen, bueno, ya el gomoso pagó 10 millones, yo pago 6, y además el gomoso ya me demostró que sí funciona, que vale la pena comprarlo. Igual todavía es una población muy pequeña, estamos hablando del 13,5. ¿Quiénes de aquí son visionarios? ¿Quién? Levanten la mano. Eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya estamos hablando del 13,5% de la población. Aquí se quedan muchas de las tecnologías. Aquí hay un abismo grande, porque luego llegar a convencer a estos pragmáticos es mucho más difícil. Los pragmáticos nos dicen, demuéstreme que sí me funciona. Si me lo demuestra, se lo compro de uno y le pago lo que necesite. Esos son los pragmáticos. Siguen al rebaño, pero bajo evidencia de que sí les agrega valor. ¿Quiénes de aquí se consideran pragmáticos? Bueno, ya no voy a contar las manos, ya sabemos que incrementa el público. Luego están los conservadores, que son los que dicen, me tocó. Me tocó. Porque fulanito, Pepito y sutanito ya lo montaron, me tocó montarlo. Y está bien, no está mal estar en alguno de estos grupos, solamente es importante entender que hay diferentes grupos y que adoptan la tecnología de forma diferente, tanto para los usuarios como para los oferentes de tecnología. ¿Quiénes se consideran conservadores? A los que les toca. Ok, está bien. Y por último, siempre va a haber un porcentaje que nos dice, ¿sabe qué? Ni de fundas. Solamente que aquí podemos encontrar industrias, como por ejemplo el caso de industria gráfica y de la impresión. ¿Ustedes saben qué ha pasado con esta industria? Hace unos años era una de las industrias de mayor crecimiento. Se empezó a estancar. ¿Qué le tocó hacer a esta industria? Transformarse. Los que no se transformaron, o es porque ya tenían un negocio muy sólido, porque
lograron ajustar su modelo de negocios y mantener ciertos clientes, pero la mayoría le tocó empezar a transformarse ¿en qué? En contenidos digitales. Es una industria digital, mucho más digital, porque ya lo impreso no pega. Todavía muchos les dicen me gusta seguir sintiendo el olor del papel, por eso todavía siguen existiendo unas dedicadas al papel, pero hoy en día casi todo es digital. Entonces es una industria que le tocó transformarse. Y por eso esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que dejar de ser menos proveedores de tecnología y más aliados de tecnología. Las empresas ya no buscan quien vaya y les venda un software y les diga, vaya, utilícelo. Cuando se pase el año, me avisa y le vuelvo a cobrar. Quieren aliados que se interesen en que les vaya bien como negocio, que se interesen en que les puedan agregar realmente valor. Y por eso, cuando les hablaba un poco de consorcio, de cadenas globales de valor, podemos también inferir que podemos hablar de modelos tipo consorcios, donde podemos trabajar con empresas del mismo sector para hacer alianzas, poder formar esas alianzas con productos que sean complementarios, productos o servicios complementarios y llegar a unos mercados más sofisticados o especializados, pero también podemos trabajar alianzas con otros sectores, donde hagamos una integración vertical, donde puede que el que exporta sea el de bienes o el de bienes me da su know-how en su sector y yo me especializo allí y llego a otros mercados. Pero es importante, como acá les quiero dejar un mensaje fuerte y es más fuerte trabajarlo juntos, con empresas del mismo sector o con empresas de otros sectores. Acuérdense que desde el comienzo de la conversación les he dicho, es importante conectar oferta con demanda. No podemos hacerlo de otra forma. Porque finalmente parte de lo que hemos encontrado haciendo estos ejercicios de consorcios, estamos haciendo un piloto en el Caribe y las empresas me decían, Jennifer, en serio, llevamos haciendo alianzas de cafés y de eventos toda nuestra vida, pero materializarlas es muy difícil. Entonces, por eso es importante, si se toma la decisión, desarrollar unos ejercicios sistemáticos de generación de confianza, porque de otra forma no es tan directo, no es me siento, me tomo un café, hagamos una alianza, listo, vendemos. Pero es uno de los caminos con los que también crece muy fuerte esta industria. Y cuando hablamos de transformación digital, ya para empezar a cerrar, no sé cuánto tiempo llevo, si ya me pasé, me voy emocionando con el tema. Cuando hablamos de transformación digital, hay muchos conceptos. Se habla de transformación digital, de economía digital, de industrias 4.0, de la cuarta revolución industrial. Yo les quiero contar con la que yo me identifico y con la que hemos trabajado desde el programa de transformación productiva. Parte de lo que hemos entendido es que, por supuesto, hay un proceso inicial antes de la incorporación de la tecnología, donde tomamos la decisión de empezar a hacer las cosas diferente como empresa, a través o apoyándonos y soportándonos en la tecnología. Y cuando tomamos la decisión, empezamos a digitalizar unos procesos simples. ¿Qué es la digitalización simple? ¿Qué ejemplos me podrían dar de digitalización simple? ¿Perdón? Firma electrónica, página web, correo electrónico. Desde lo simple, miren, hoy en día yo me sigo encontrando empresas, y lo tengo que decir, tanto tecnológicas como no tecnológicas, que me entregan tarjetas con el @yahoo.com, hotmail.com. Hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo. Pero inclusive esa es una decisión inicial y las microempresas muchas veces dicen, ¿sabe qué? Cuando esté más grande lo hago. Pero esos son pasos pequeños que nos van permitiendo irnos incorporando en ejercicios de digitalización simple. Luego hablamos del trabajo eficiente. Trabajo eficiente es cómo empezamos a digitalizar diferentes áreas del negocio para que por lo menos en esas áreas que voy tomando la decisión empiece a mejorar mis procesos. Acá hay un primer mensaje, acá hay otro mensaje muy importante, pero en esta metodología es cuando yo tomo esa decisión de por dónde iniciar a hacer un trabajo eficiente, tengo que hacerlo basado en cuál es la estrategia de mi negocio.
Me explico. Si mi estrategia en este momento del negocio es ofrecer los productos con la mejor calidad a nivel nacional, ¿dónde debería empezar a incorporar tecnología? En las plantas de producción o en los procesos de producción. Ahora, si mi estrategia es ofrecer la mejor satisfacción al cliente de los productos y servicios que yo ofrezco, ¿dónde debería empezar a digitalizar mi empresa? Servicio al cliente, probablemente temas postventa, comerciales. Entonces, esto es muy importante cuando empezamos a tomar esas decisiones de cómo transformar digitalmente nuestra empresa, es por dónde lo hago alineado a lo que yo como empresa estoy pensando, cómo estoy pensando en crecer. No es implementar lo que está de moda, es implementar lo que yo necesito implementar. ¿Por qué? Porque si lo hago de esa forma, empiezo a evidenciar unos resultados concretos y un impacto sobre mi empresa directo, de forma tal que percibo un retorno sobre la inversión y me dan más ganas de seguir digitalizando los demás procesos. Porque finalmente no hay nada que motive más que unos resultados positivos asociados a lo que yo estoy buscando como empresa. Luego, por supuesto, hablamos de la digitalización de la organización y es cuando ya empezamos a incorporar tecnología en las diferentes áreas del negocio, cuando empezamos a integrar información y cada vez más a tener un trabajo articulado de tomas de decisiones, pero sobre todo donde me empiezo a preparar como organización a transformar mis procesos para hacer un uso efectivo de la tecnología. Y aquí le hablo también tanto a las empresas que ofrecen tecnología como a los que la demandan. Y es que hacer un uso efectivo de tecnología no es llegar, instalar, dejar funcionando y me voy. Porque nuevamente les hablo de los Exceles caros. Y entonces hemos encontrado empresas donde montan un software, perdón, me estoy asfixiando un poco, pero es que vengo de un tema de gripa. Venimos hablando con varias empresas donde incorporan tecnología y siguen haciendo las cosas de la misma manera. No se toman un tiempo de decir, bueno, es que si yo incorporé un software, tal vez ya la que digita la información no es la secretaria, sino tal vez es la asistente. Tal vez ya no necesito estas personas sacando esta información y entregándomela acá porque es que el software directamente se lo entrega acá. Seguimos utilizando los procesos o procesos ineficientes, aun cuando ya tenemos la tecnología. Por otro lado, no le decimos a nuestros compañeros de trabajo cómo se pueden beneficiar a través del uso de la tecnología. Entonces, aquí cuando hablamos de digitalización de la organización es no solamente digitalizar las diferentes áreas, sino también cómo preparar a la organización y cómo transformar a la organización para que le saque el mayor provecho a la tecnología. Y les decía que les hablaba tanto a las empresas de tecnología como a las de la demanda, porque las empresas de tecnología debemos enfocar nuestros esfuerzos en que nuestros clientes lo vean de esa forma y se transformen. No es solamente entregar manuales de manejo. Y a las empresas de la demanda es entender que la tecnología no es un plug and play, no es comprar, instalar y ponga a funcionar, que eso funciona solito. Nos agrega valor, nos facilita los procesos, pero tenemos también que saber cómo utilizarlo y cómo sacarle el mayor provecho. Y por eso desde el PTP diseñamos una metodología que ya llevamos 3 años piloteando, donde podemos entender cómo es el comportamiento, ya sea de las empresas o de los sectores o de la industria general, frente a qué tanta tecnología digital implementan en sus procesos operativos, comerciales y administrativos, versus qué tanto gestionan la digitalización para sacar el mayor provecho. Y entonces, por supuesto, sabemos que hay quienes tienen la tendencia de ir implementando y en el proceso se van preparando para tener resultados positivos y convertirse en transformadores digitales. Hay quienes prefieren ir implementando tecnología que luego me preparo y hay quienes se van preparando y luego van implementando tecnología. ¿Cuál consideran ustedes que es la mejor ruta?
amarilla, azul, roja. Miren, parte de lo que les quiero dejar el mensaje es que la ruta la plantean ustedes. La ruta se plantea de acuerdo a la estrategia del negocio. Si yo soy una empresa conservadora, yo prefiero irme preparando e ir incorporando tecnología. Si yo soy una empresa que me gusta más, voy implementando, luego me voy preparando, no importa. La ruta la definen ustedes, pero defínanla. Lo importante es saber a dónde quiero llegar, porque por eso hay un famoso dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Lo importante es saber para dónde vamos. Y en el marco de este ejercicio hicimos análisis, tenemos en ese momento análisis con más de 300 empresas, donde el 81% de las empresas manifiestan que consideran que es urgente e importante implementar herramientas digitales que mejoren sus procesos en las empresas. Pero solamente el 41% manifiestan haber desarrollado o estar interesados en desarrollar actividades que los preparen como organizaciones. 29% cuentan con presupuesto dedicado por proyectos y el 27%, solo el 27% se han preparado realmente para la digitalización de su organización. ¿Qué nos dice estas cifras? Por supuesto sabemos que el momento es ya, que tenemos que hacerlo, pero tomar la decisión cuesta y está costando mucho tiempo. Por lo tanto, muchas veces los ciclos de venta de las empresas de tecnología son muy largos, pero por el otro lado necesitamos que se empiece a entender que el presupuesto no es que lo manden a gastos, es que lo consideren una inversión, que contar con equipo de trabajo para el desarrollar estas actividades no es tener un área de sistemas. Para eso están las empresas de software, es tener personas que se enfoquen en que la estrategia de negocio esté alineada con la tecnología y que la tecnología genere un retorno sobre la inversión, que la tecnología le haga más eficientes sus procesos, no que la tecnología la tengo que instalar y ya. Entonces, por eso tenemos que cambiar esos chips y tener esos mensajes en los cuales tenemos que enfocarnos tanto como empresas oferentes de tecnología como demandantes. Y encontramos que a nivel nacional la media multisectorial, por supuesto, todavía está más tendiente a ser principiante, un poco empezando a pasar hacia el otro lado, donde por supuesto nuestra expectativa es llegar a ejecutar diferentes estrategias para que podamos hablar de una industria más transformadora digital. Encontramos que frente a la efectividad del uso de las tecnologías de la información en los procesos, hay un 42% de efectividad de tecnologías en los procesos financieros. Por supuesto, son los primeros que se digitalizan. El área de finanzas, contabilidad, y eso porque muchas veces mi contador es el que tiene el software y no lo tengo que comprar yo. En los procesos operacionales solamente hay una efectividad del 32% del uso de tecnologías de la información. Y en procesos comerciales, peor. 26, casi 27%. Aquí tenemos que entender que si bien hay una brecha importante, hay unas oportunidades también para las empresas de tecnología. Todos estos ejercicios los hemos hecho. Uno, porque a las empresas que diagnosticamos les entregamos un autodiagnóstico y un plan de acción con recomendaciones para transformarse digitalmente. Y la información agregada la compartimos con empresas de la oferta tecnológica para que si se quieren especializar, sepan por dónde es el camino. Dentro de las prioridades estratégicas a nivel multisectorial está digitalizar el área de experiencia al cliente, que era lo que hablábamos inicialmente, análisis de la información, convertir información en conocimiento y digitalización de procesos. Son como las tres prioridades que a nivel general de la industria se están marcando. Sin embargo, vemos que cuando hablamos de digitalización y de integración de procesos, los procesos que más se están digitalizando son a nivel productivo en la media multisectorial y hay una muy baja integración de la información entre los diferentes procesos. Asimismo, cuando vemos grupos de interés, vemos que mandamos información para la sociedad civil. O sea, estamos poniendo páginas web, redes sociales, pero muy poco estamos utilizando la tecnología
para que le provea de información a los directivos y a los empleados de las compañías. Los estamos utilizando para contar un cuento, no para tomar decisiones de forma estratégica en las empresas. A nivel de opinión y expectativas de los clientes, el 93% hace un relacionamiento personal, 1 a 1. Pero miren, si hablamos de formulario para recibir quejas y reclamos en la página web, que es un medio básico de comunicación, solamente el 27% de las empresas lo tienen. Y si hablamos de servicios postventa, pues lo mismo, 78% de las empresas realizan comunicaciones manuales, pero hay muy baja interacción y comunicación entre los clientes. Nuevamente, aquí puede que haya plataformas que lo hagan, pero la demanda todavía no está sacándole el mayor provecho, por ejemplo, a los famosos CRMs, y los siguen utilizando como los Excel caros. A nivel de comercio electrónico, con la muestra de las empresas que tenemos, nos dicen que el 86% de las empresas aún no permite que se compre ningún producto o servicio a través de Internet. Debemos de tener en cuenta que no es solamente montar la plataforma de comercio electrónico, es, por ejemplo, permitir pagar a través de Internet. Tampoco lo permite. Aquí, por supuesto, esta presentación se las vamos a enviar para que puedan empezar a tomar decisiones. Los que les interesen, les dejo mis datos y podemos compartir la información a nivel sectorial para que vean las diferencias de las oportunidades y la digitalización frente a los diferentes sectores. A nivel de digitalización, acá vemos solamente una muestra de 8 sectores. Miren los comportamientos tan diferentes frente a la digitalización de los procesos al interior de las empresas, frente al comportamiento de la digitalización, viéndolo desde el modelo de negocio. Y por supuesto, si lo vemos en los cuadrantes, vemos que los sectores que están más avanzados son principalmente de servicios, software y servicios TI, que tendríamos que decirlo, debería estar un poco más arriba. El sector de salud, por supuesto, por regulación, ha tenido que obligarse a digitalizarse más, y el sector de tercerización de servicios, pero todavía tenemos unas brechas muy grandes en sectores de agro, de moda, turismo, el mismo cosméticos. Todavía ya hay unas brechas muy grandes. Que sepamos que cuando les hablaba del equipo de trabajo, cuando hablamos de gobernanza TI, eso es muy importante que lo tengamos todo en la cabeza. Gobernanza TI es cómo alineamos las tecnologías a la estrategia de la empresa. Eso es transformación digital. Alinear la estrategia del negocio a las tecnologías. Y por eso, si hablamos de gobernanza corporativa, que es la gobernanza convencional de las empresas, que es la que debe tomar decisiones de inversión, de gastos, de productos, de servicios, de modelo de negocio, lo que debe buscar la gobernanza TI es proveerles las herramientas para que ellos puedan tomar las decisiones, pero pensando en la eficiencia del negocio, no en la tecnología. Y por eso hago el último verso. Ya hemos hablado mucho de la gobernanza TI. Entonces, ¿qué es la gestión TI? La gestión TI ya son las áreas técnicas de desarrollo, de soporte técnico y demás. El mensaje que les quiero dejar aquí es, la gestión TI se puede tercerizar. La gestión TI se terceriza en las empresas de tecnología. No necesitan tener áreas de sistemas dentro de las empresas, pero la gobernanza TI jamás se puede tercerizar. Porque la gobernanza TI son los líderes de las empresas los que deben tomar las decisiones de cómo sacarle el mayor provecho, de cómo validar un retorno sobre la inversión, de cómo se beneficia mi negocio a través del uso efectivo de las tecnologías. Y por eso concluyo con los 10 tips, porque sé que ya empiezo a pasarme de tiempo. Toda solución debe estar alineada con toda solución tecnológica que implemente debe estar alineada con las estrategias y metas del negocio. Define el alcance de las herramientas que va a implementar y escríbalos, evite interpretaciones, porque una cosa es lo que el gerente quiere, otra cosa es lo que piensa que deben hacer el gerente comercial y otra cosa es la que hace el aliado tecnológico. Entonces es importante dejar muy claro qué espero como negocio, porque el cómo, hay muchas formas de llegar a un cómo cuando hablamos de tecnología.
Garantiza el compromiso durante toda la ejecución. Miren, no importa cuántos proyectos inicien, sino cuántos finalicen con éxito. Porque muchas veces cuando desarrollamos estas actividades, lo que pasa es que muchos dicen, listo, queremos implementar tecnología, sí. Salimos y nos ponemos a montar un montón de proyectos. Pero si nunca llega a un feliz término ninguno de los proyectos, no vuelvo a hacer nada. Entonces es importante que las metas que me vaya proponiendo vaya teniendo resultados a corto plazo. Busque proveedores que entiendan de su negocio. Yo esto lo impulso mucho. Es importante tener en cuenta que debe haber un match entre las empresas que incorporan tecnología y quienes las desarrollan. Se debe analizar cómo las herramientas del negocio agregan valor y qué procesos debo transformar. Es lo que les decía, la herramienta no es llego, instalo y eso se pone en marcha. Hay que entender cuál es la mejor forma para sacar el mayor provecho. Defina un líder de las estrategias digitales, de esa gobernanza TI, puede ser el mismo gerente o alguien directivo que piense más en la eficiencia y mejora del negocio que en la misma tecnología. Garantice un trabajo conjunto entre todas las áreas. Cuando hablamos de transformación digital, finalmente esto es una maratón, tiene que llegar toda la empresa al mismo tiempo. No es una carrera de velocidad, no es si ganó más el área comercial con su software o si ganó más el área de operaciones. Hay que entender como entidad, como empresa, cómo todos se benefician de esa transformación digital. Y como cualquier proyecto, identifiquen cuáles son esos indicadores de éxito. Ojalá que ustedes, como empresas de tecnología, cada vez más lleguen con propuestas que les digan, mire, es que si usted implementa esta herramienta, hemos encontrado que puede ver estos beneficios en su empresa a través de otros casos. O si ustedes van a implementar la tecnología, que identifiquen qué son esas metas y esos indicadores que quieren lograr de su negocio. Si ya tiene otras herramientas tecnológicas, busque que haya una integración, ya sea a nivel de procesos o a nivel de bases de datos o a nivel de personas. Y por supuesto, desarrolle actividades encaminadas a preparar su organización para el éxito. Sabemos que esto es una tarea grande. Así que la invitación es a que no se asusten, que se organicen como empresa, que si se organizan es más fácil devorarse a ese tiburón. Muchísimas gracias.